El día de hoy estamos en la ya tercera fecha de nuestro pequeño ciclo de revisiones en temas esenciales de... ¿Esto? Ahí está. ¿Mejor? Ya. Buenas noches. Venía diciendo que estamos en nuestra tercera fecha. Lo que corresponde esta noche es la evaluación por resonancia de la rodilla 2, que hemos llamado así a la evaluación esencial de las patologías ligamentarias por resonancia magnética y su correlato clínico. El día de hoy, esta noche, me acompañará, tengo el gusto y el honor de compartir con mi compañero Elder Silva, con que fuimos de los radiólogos fundadores de Radiocentro ya hace 28 años. Él es un radiólogo excepcional, lo van a poder ver en sus calidades docentes, cuando está a cargo de los casos clínicos al final de esta pequeña revisión. Sin embargo, él ha tenido que disculparse con todos nosotros, ha tenido un problema de salud con un procedimiento quirúrgico en la semana previa y no nos puede acompañar de manera presencial, pero lo hará de forma virtual, como la mayoría de asistentes a esta actividad. Sin más, quisiera empezar con nuestro tema. Este es el QR, Registro de Asistencia Presencial y Virtual. Estará abierto las siguientes 24 horas. Sé que hubo un problema con el QR la fecha previa, lo lamento. Hemos tomado la precaución de ahora de tener las comunicaciones respectivas con mayor anticipación. Entonces, entremos al tema. La evaluación de los ligamentos de la rodilla por resonancia podría titularse también la evaluación de la rodilla inestable. Y es que, como vimos en nuestra reunión previa, cuando hablamos de meniscopatías, enfocábamos básicamente pacientes que venían a consulta por dolor. Y los ligamentos también producen dolor en su primera estadio clínico. Sin embargo, lo que los caracteriza, sobre todo los que son clínicamente relevantes desde el punto de vista funcional, con compromiso de estabilidad, es precisamente esta sensación de falseo o inestabilidad que refieren los pacientes y que es corroborada por sus exámenes clínicos de especialistas forzando, como vamos a ver en el evento contralateral medial, el valgo u otro tipo de maniobras clínicas para cuantificar estas laxitudes seculares a las lesiones de ligamentos importantes. Los objetivos de esta revisión serán, como es una actividad para residentes, hacer un breve repaso en lo que esté uno, imágenes sensibles a fluido para poder entendernos en un lenguaje sencillo sobre las imágenes que compartiremos a continuación. Veremos un poco anatomía de los ligamentos por resonancia magnética, una parte creo bastante central de esta revisión, y veremos la evaluación por resonancia a continuación de los ligamentos, de las lesiones de estos ligamentos, los de Garro, de los esguinces. Aterrizaremos predominantemente en el colateral medial, por ser uno de los ligamentos con mayor tasa de lesiones después del cruzado anterior, el cruzado anterior propiamente dicho, y también veremos algunos pocos ejemplos de lesiones del cruzado posterior, en virtud también de su menor prevalencia de lesión. Entrando a lo que es T1 y T2, como las revisiones previas, T1 y T2 son puntos extremos de un rango continuo en el cual se puede adquirir una imagen de resonancia magnética. Las imágenes T1 son aquellas donde el líquido articular, en este caso es oscuro, de baja señal o hipointenso, mientras que las imágenes T2 característicamente son las que son brillantes, de alta señal o hiperintensas, ¿no? El líquido articular. Entonces, de esa manera, rápidamente podemos hacer imágenes T1 y T2. Vimos también en la reunión previa que la grasa es el otro componente abundante en nuestro organismo junto con el fluido, y la grasa tiene un comportamiento bastante parecido en T1 y T2. En T1 y T2 me refiero a que en ambas secuencias brilla, y eso es una limitante para las imágenes T2, que son las imágenes por excelencia sensibles a la patología, porque son las que, en base a buscar los acúmulos anormales de fluido, los acúmulos anormales de agua intersticial, es la herramienta principal de la resonancia magnética a la que debe su sensibilidad para encontrar estas patologías. Entonces, ya habíamos conversado esto en la reunión previa, es un principio básico. La grasa entonces es una interferencia porque compite en el brillo que el fluido, que nos va a revelar la patología normalmente, nos puede dar. Entonces, lo ideal es que tengamos secuencias donde podamos ver brillo en función directa y solamente
en función directa del líquido, y para eso tenemos que suprimir la señal de la grasa. De ahí viene una batería de secuencias de resonancia magnética con la idea de suprimir grasa. Son varios tipos, escapa a los alcances de esta revisión cuáles son, incluso los nombres, puede ser tedioso saberlos. Algunos de los más importantes deben seguramente sonar porque son de uso común, pero básicamente debemos entender el concepto de que hay imágenes T2 con supresión grasa, incluso imágenes en densidad protónica, que es otro tipo de ponderación intermedia entre el T1 y T2, que cuando se le agrega esta supresión grasa, pulsos de secuencia para suprimir la señal de la grasa, entonces este tipo de secuencias T2 y DP con supresión grasa tiene como característica que solo brilla el líquido y nada más que el líquido, lo cual lo hacen extremadamente sensibles para encontrar acúmulos anormales de fluido y por tanto extremadamente sensibles para encontrar patología inflamatoria. A estas imágenes en general le llamamos imágenes sensibles a fluido o con supresión grasa. Por otro lado, también revisamos en las fechas previas que elementos con ausencia de protones libres en su composición molecular, llámense calcio, de los corticales óseas, fibrocartílago, de los meniscos o los propios tendones y ligamentos que veremos esta noche, por su ausencia de protones libres no producen señal de resonancia. O sea, son negros, son hipointensos, oscuros, no importa si los adquiramos en T1 o en T2 o en la secuencia que adquiramos, siempre van a ser oscuros. Mientras que los cartílagos hialino de las superficies articulares y los músculos serán de señal intermedia. Estas son imágenes históricas, también creo que las compartí, no me acuerdo la fecha pasada. Y digo que son históricas porque eran de nuestro primer resonador hace 28 años. Vamos a ver a continuación cómo se ven ahora. No ha pasado en vano casi 3 décadas, ha habido una mejora sustantiva en la resolución de las imágenes y en la velocidad de la adquisición, nos da versatilidad para poder agregar secuencias, que siempre es importante para cumplir o tratar de morir en el intento de cumplir con un objetivo diagnóstico. Entonces, rápidamente, líquido articular oscuro, T1, líquido articular brillante de alta señal, T2. Las corticales óseas, tanto en T1 como en T2, son oscuras o hipointensas, no tienen protones libres, igual que los tendones, igual que los ligamentos. Subrayo anatomía ligamentaria básica porque estas son las imágenes clásicas de Netter, donde la verdad cuando uno era estudiante de medicina encontraba complicadas y después se da cuenta que es una simplificación extremadamente máxima, sin la verdad una utilidad clínica, pero que nos permite introducirnos al mundo de la anatomía y nos causa a veces nostalgia de cuando pensábamos que las cosas eran un poco más simples. Simplemente para subrayar que hay dos sistemas de ligamentos de complejos ligamentarios, uno de ligamentos colaterales a cada lado y otro de ligamentos cruzados, y si ponemos la lupa empezamos a ver ligamentos de estos complejos colaterales. Ligamentos que, como digo, en esta simple ilustración están a extremos simplificados, ¿no? Como este tendón colateral peroneal sin la llegada del bíceps femoral que vemos a continuación, o este colateral medial. Entonces, esto es la vista, digamos, de introducción. Esto es lo que producen las imágenes de resonancia. En este caso es una imagen de artroresonancia, es decir, con administración intraarticular de contraste. Es una imagen T1, pero que van a ver el líquido blanco, no porque sea T2 o sensible a fluidos, sino porque tiene contraste en la cavidad articular. En el líquido articular hay contraste, ¿no? Y con eso tenemos algunas ventajas anatómicas de mayor resolución del T1 y conservamos la ventaja del T2 en cuanto a, al T1 en cuanto a anatomía y del contraste en cuanto a poder distender cavidad articular y poder individualizar mejor algunas estructuras intraarticulares. Entonces, lo primero que salta a la vista, yendo adelante hacia atrás en el lado externo, es esto que es el primer elemento del complejo colateral externo, que es la banda iliotibial. Vamos a seguir a continuación. Hoy se me está pasando de largo esto. Vamos a ver si logro dominar. Ok, ahí estamos. Terminamos de ver la banda iliotibial como primer elemento anterior del complejo colateral externo y proseguimos nuestro viaje hacia posterior, siempre en el compartimento femorotibial externo, menisco externo, y nos encontramos con este ligamento que es el colateral peroneal, por su extremo de inserción en el peroné, o colateral externo, propiamente dicho, colateral lateral, tiene varios sinónimos. Una situación particular de la nominación médica, ya que este ligamento termina como un tendón.
¿no? El tendón común del complejo colateral externo, que recibe fibras de lo que vamos a ver a continuación, es el bíceps femoral. Y por debajo del colateral externo empieza a aparecer este otro tendón, que es el tendón popliteo, en su segmento intraarticular, para insertarse en el borde lateral del cóndilo femoral externo. Entonces ya tenemos bándilo tibial, tenemos colateral externo o peroneal en su tendón común y la llegada del bíceps femoral que veremos a continuación más el tendón popliteo. Vemos el bíceps femoral y el tendón popliteo como sigue bajando. En la misma imagen podemos ver el ligamento colateral medial en el lado interno, compartimento femorotibial interno, colateral interno. Acá se podría empezar a insinuar lo que no es una constante, los fascículos profundos, que lo vamos a ver a continuación, cruzado anterior, un sistema de ligamentos convergentes en solución femoral entre las espinas tibiales, y el cruzado posterior insertándose en el borde paracentral del cóndilo femoral interno. Avanzamos, cruzado posterior y cruzado anterior, llegando al borde paracentral del cóndilo femoral externo, en una inserción bastante más estrecha en su área de inserción que su inserción tibial. Vemos de nuevo el tendón popliteo. Una observación que adelanto del tendón popliteo es que una característica en adulto medio es que uno ve una señal intermedia en este extremo articular del tendón popliteo, no es patológica, por criterio de frecuencia es la normalidad. Sin embargo, a veces hay tendinopatías que nos cuesta un poco definir por esa característica de este tendón popliteo, que como ustedes saben clínicamente no tiene mucho protagonismo en nuestras consultas. Perdón. Estoy en un bucle infinito, quiero salir de esta imagen. A ver, vamos a ver. Ok. Empecemos entonces con el detalle, ya que hemos visto someramente una anatomía superficial del colateral medial, ya con un interés clínico. Ligamento colateral medial, dos representaciones de colateral medial de pacientes distintos normales. Me refiero que vemos el ligamento colateral tibial o colateral medial propiamente dicho. Y vemos acá unos pequeños ligamentos alares en borde capsular del menisco, que son los ligamentos menisco-capsulares, el menisco femoral y el menisco tibial, que se llegan a individualizar en esta imagen como componente profundo junto al colateral medial propiamente dicho, el componente superficial. Y acá se llega a insinuar incluso un tercer componente mucho más delgado en esta imagen, que acá se ve mucho mejor, que es la fascia superficial crural. Todos estos elementos conforman este delgado complejo colateral medial. Y una característica que he querido compartir con esta doble imagen de normalidad es esta, donde vemos el cuerpo del menisco interno, el colateral medial propiamente dicho o colateral tibial, y no llegamos a individualizar, tal vez acá con un poco de voluntad, pero no llegamos a individualizar claramente el componente profundo, es decir, los ligamentos menisco femoral y menisco tibial. Y esa es una realidad de la anatomía en la vida cotidiana, ¿no? Más de la mitad de los pacientes, diría yo, tenemos dificultades para individualizar estos pequeños ligamentos, y lo cual es un reto diagnóstico porque su ausencia no quiere decir, por lo que entienden, que estos corresponden a una patología, sino que es la presentación normal. Para poder identificar estos componentes que tienen una relevancia, ¿no? Cuando uno tiene lesiones de componente profundo, por más que no sea el principal estabilizador medial, sin embargo su lesión ya implica que hay una lesión importante. Y no necesariamente, por otro lado, que sea necesariamente comprometido el colateral medial propiamente dicho. Dicho de paso, aprovecho este esquema, esta inserción directa en el hueso del ligamento colateral medial con inserciones perpendiculares a la placa ósea es la responsable de que cuando haya estrés de avulsión hayan focos de edema óseo que nosotros podemos identificar, mientras que la inserción tibial es más bien indirecta y en dos fascículos de una forma no perpendicular, sino más bien casi tangente, oblicua. Oblicua es el término, y eso tiene que ver con que cuando hayan avulsiones de este extremo del ligamento no se produzcan signos inflamatorios en el hueso, como sí sucede en la inserción femoral. Y eso es algo que tener en cuenta desde el punto de vista diagnóstico como dato adicional. La alta resonancia nos permite distender cavidad articular
la cápsula articular de forma artificial y con ello descender los recesos meniscocapsulares como este menisco femoral y menisco tibial con los respectivos ligamentos. Entonces lo que quiero decir es que artrorresonancia, dentro de sus ventajas, sí permite individualizar con más frecuencia, no es perfecto tampoco, pero sí permite individualizar con más frecuencia que la resonancia convencional de estos ligamentos para su estudio más fino, ¿no? Por supuesto no es una indicación de artrorresonancia, no es lo que quiero decir el estudio del ligamento colateral medial. Tiene otras indicaciones que en su momento lo veremos en próxima fecha, que veremos estudios posoperados. Los grados de esguince y ligamento colateral medial es un tema que merece más de unas palabras. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en la literatura radiológica de simplificarlo demasiado. Y cuando hablo de literatura radiológica, lamentablemente hablo de mis compañeros y también, ¿por qué no de uno mismo cuando empieza en esta carrera, de pensar en el ligamento colateral medial como una estructura unilocular, debido al protagonismo del colateral tibial. Sin embargo, como vemos, es solamente una parte de la historia, si bien importante. Si es que llegamos a esa simplificación, vamos a ver que hay algunos problemas de correlato entre la gradación clínica y la gradación de resonancia magnética de las lesiones del ligamento colateral medial. El grado 1 es, como en este esquema dice, un estiramiento, un esguince, sin un desgarro macroscópico visible, ¿no? Se sobreentiende que teóricamente podrían haber microdesgarros fibrilares, pero eso es arena a otro costal, más en el terreno filosófico que en el terreno práctico. Mientras que los grados 2 ya implican un desgarro fibrilar visible o macroscópico, y el grado 3 es un desgarro completo. Esto obviamente tiene una consecuencia, como ustedes saben, en una ausencia significativa, laxitud o resistencia al estrés en valgo de las maniobras respectivas, o inestabilidad importante, no las hay en este grado 1, y sí ya empiezan a verlas en el grado 2 y son evidentes y sin un fin, sin un punto de final al estrés en valgo cuando hay desgarros completos. Esto que desde el punto de vista clínico es tan, digamos, práctico de poder aproximar con el examen clínico, resonancia magnética tiene un problema, que nuestro camino diagnóstico es otro, es la búsqueda del componente inflamatorio y hemorrágico. Y ese componente inflamatorio y hemorrágico tiene una curva en el tiempo, ¿no? Si uno hace la resonancia muy temprano es un error porque hay demasiado cambio inflamatorio. Y además que tampoco es lógico porque el paciente amerita un tratamiento conservador inicial, expectativo, ver respuesta al tratamiento, etc. Y eso toma un tiempo. Pero ese tiempo es ideal para que el cambio inflamatorio baje y deje de enmascarar cuando hay el primer, segundo día del trauma, deje de enmascarar el importante edema que hay, las estructuras, que es lo que pasa cuando hay una situación clínica particular, excepcional, que obliga a hacer una resonancia muy temprano, ¿no? Me refiero a las primeras 48 horas. Dicho esto, el tema del cambio inflamatorio va a ser dependiente del tiempo, y entonces igual el hemorrágico intersticial. Entonces hay una curva en el tiempo en el cual los signos inflamatorios de esguince y desgarro van a tener una subida y una caída. Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Cuánto tiempo tiene el paciente cuando estamos viendo una imagen sospechosa de lesión de colateral medial? Hay que ver la historia para poder interpretarlo. Porque uno puede tener unos hallazgos muy discretos en un paciente que tiene un mes de evolución y resulta que es una lesión importante colateral medial, pero ya bajó el componente inflamatorio importante y la subestimamos porque normalmente vemos lesiones de colateral medial a las 2 semanas más o menos, entre que se hace la prueba terapéutica, tratamiento conservador, trámites administrativos, y entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Y entonces esto es a lo que me refiero a la gradación paralela de la resonancia magnética en cuanto a los esguinces, al conjunto grande de los esguinces que incluyen dentro de este conjunto el más pequeño de los desgarros, ¿no? Todos esguinces, pero solamente unos cuantos desgarros. Y me refiero a que en el grado 1 hay un cambio inflamatorio alrededor del ligamento, pero no hay una evidencia de lesión fibrilar, de desorganización fibrilar o pérdida de la continuidad fibrilar de ese componente fino. Se ve oscuro, se ve un grosor predecible y bordes regulares. Entonces es delgado, conserva su organización, continuidad y mantiene baja señal, como hemos conversado, los ligamentos deben tener en las imágenes sensibles a fluido, líquido blanco. Entonces, no hay evidencia macroscópica de un desgarro ligamentario, solamente hay cambio inflamatorio alrededor, y ese es el grado 1. No debería tener inestabilidad, no debería tener ningún grado de bostezo percibible. Cuando vemos una imagen muy reciente,
vemos más cambio inflamatorio, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de eso, vemos que el ligamento está continuo y de nuevo no hay ningún aumento de señal intrasustancia en el ligamento o que interrumpa sus bordes para pensar en un desgarro por lo menos parcial. Entonces, eso es un esguince grado 1 desde la óptica de la resonancia magnética. Un esguince grado 2 desde la clasificación de resonancia magnética es lo anterior, el cambio inflamatorio preligamentario, pero donde ya hay un desgarro por lo menos parcial. Y acá vemos un ligamento que, si bien está acompañado de cambio inflamatorio de alta señal, imagen sensible a fluido por dentro y por fuera del ligamento, ya no tiene una hipointensidad de señal en este borde más superficial. Hay una doble señal, una oscura profunda y una intermedia, que nos está hablando de un esguince fibrilar. Por supuesto, la consecuencia clínica de esto es discutible. A eso voy, a eso quería llegar. Pero desde el punto de vista de resonancia, la clasificación hace que esto sea un esguince de grado 2. Y también debo mencionar que esto se pondera en varias imágenes, pila de imágenes, y en otro plano, que es la imagen axial, para tener cortes axiales de una estructura fibrilar, que es lo prudente, ¿no? No es lo mismo un esguince grado 2 que compromete el 100% del diámetro anteroposterior de esta banda, que es el ligamento colateral medial, que un grado 2 que compromete menos del 50%, es sentido común, ¿no? Entonces, ese tipo de observaciones hace que no sea esto blanco y negro y tenga grises. Y este es el esguince, o ya de alto grado, grado 3, o desgarro completo, ¿no? Obviamente, cuando hay solución de continuidad con retracción y elementos fibrilares ondulados, ya es altamente específico de que este es un desgarro completo, un grado 3, ¿no? Esto lo puede diagnosticar cualquier persona con sentido común. Sin embargo, el problema es que a veces vienen así, sin retracción significativa, compromiso del espesor completo, ¿no? Imágenes sensibles a fluido, entonces aumento de señal en vez de ser un ligamento fino, con una organización predecible, oscura, delgada, acá se engruesa significativamente un aspecto edematoso y hemorrágico, todo el grosor del ligamento colateral tibial, y también se interrumpe la llegada, la inserción femoral de este ligamento menisco femoral. Entonces hay un desgarro completo. Esto es un esguince o desgarro grado 3 para la semiología de la resonancia magnética. Sin embargo, de nuevo, hay que ver las imágenes axiales porque puede ser, estoy viendo una imagen coronal de unas hasta 3 o 4 imágenes coronales donde podemos ver pedazos del ligamento colateral medial, porque además el colateral medial tiene un trayecto de céfala caudal en sentido posterior hacia anterior. Entonces, perdón, al revés, ¿no? Entonces, lo que sucede es que las imágenes coronales ortogonales van a poder verlo en más de 2 cortes, y eso hace que no sean del todo confiables, como no deben ser del todo confiables la elaboración longitudinal en imágenes de una estructura fibrilar, ¿no? Tiene que ponderarse las dos. Esto es algo que siempre compartamos con los residentes, los dos planos, la evaluación axial y la evaluación longitudinal, que son harto complementarias. Entonces tenemos ese problema, que en el caso anterior había retracción, y obviamente eso es un desgarro grado 3, tiene todo para tener un alto correlato con la clasificación clínica del desgarro grado 3 también. Sin embargo, tenemos también estos otros casos, ¿no? Que son desgarros, por lo menos de grosor parcial, de este borde profundo del ligamento colateral tibial o colateral medial propiamente dicho, y también está interrumpiendo al ligamento menisco femoral. Entonces, y si vemos esto, de todas maneras, si yo soy justo, esta hipointensidad de señal en el borde periférico tampoco se cumple. Entonces, esto puede ser un desgarro del espesor completo, de ser un grado 2, y ahí viene la subjetividad, ¿no? Hay que verlo en dos planos, sí, pero vamos a tener estos casos y estas dificultades que van a hacer que muchas veces en nuestros reportes vayan a leer o al escucharnos hablar, decir, a los radiólogos decir esguince de alto grado, para evitar decir esguince grado 2 o grado 3, porque no tenemos la certeza de que es uno u otro. Ustedes saben que la utilidad clínica de esta fineza diagnóstica no es tan importante, porque en general todos estos esguinces tienen manejo conservador, salvo tal vez en los completos, en atletas y en atletas de élite, o cuando hay lesiones acompañantes que terminan de justificar un procedimiento quirúrgico. Pero, sin embargo, es algo que deriva de que la graduación por resonancia magnética, a mi entender personal, no ha madurado todavía. Hay una propuesta que la seguimos ya hace un par de décadas, un poco más, pero debería ser un poquito más precisa en cuanto a sus criterios para evitar estos grises que no nos hacen ser
lo preciso que deberíamos ser. Y fruto de esa ambigüedad o esa subóptima graduación o criterios de graduación del esguince y desgarro colateral medial desde el punto de vista de resonancia, hay mucha literatura escrita sobre un correlato entre el desgarro colateral medial por resonancia y la graduación clínica, que es de moderada a poca y en algunos pocos casos con correlatos excelentes, pero en general hay una controversia ahí y en general mi percepción es que de verdad hay un correlato que no es óptimo. Es sencillo hacer una propuesta de esguince colateral medial en la ventana de tiempo adecuado sin ninguna duda, pero de ahí decir, al radiólogo decir, este es un esguince grado 2 o grado 3, salvo que haya algunos signos específicos que son la punta del iceberg. Para el gran continente del iceberg bajo el agua hay una falta de correlato que hay que tener humildad para reconocer la limitación de nuestro método. Y este artículo habla de esto, este artículo es del año pasado, es de Skeletal Radiology, es una revista que para los radiólogos especializados en músculo esquelético es la Biblia. Y este artículo tiene conclusiones bastante moderadas para lo que contiene la información que voy a compartir a continuación. Básicamente lo que hicieron fue que todas las resonancias del servicio de referencia donde se hizo el estudio, con diagnóstico de lesiones agudas del ligamento colateral medial durante estos 4 años, fueron revisadas por 2 radiólogos musculoesqueléticos en forma ciega al correlato de sus graduaciones clínicas. Y los resultados es que de 119 casos, 48% tuvo acuerdo entre la graduación por resonancia y la graduación clínica, ¿no? Es un poquito menos que una moneda al aire. Entonces, y estos son los resultados ya en los grupos, ¿no? Por resonancia magnética, 29% de esta muestra tuvieron esguinces grado 1, mientras que el doble, más del doble, los tuvieron, por la graduación clínica, ¿no? Entonces ahí la resonancia está subestimando los grado 1. Y en contraposición, resonancia magnética sobreestima los esguinces de alto grado. Miren, 50% o 26% de las graduaciones clínicas. O la resonancia propone 21% se muestra de esguinces grado 3 y solamente resulta ser 7%. Entonces hay una discrepancia importante y yo, que estoy dentro del tema, tengo la percepción clara. Cuando vi este artículo no fue una sorpresa y sé que es porque hay problemas con los criterios de graduación y 2, por no evaluar las imágenes axiales de forma rutinaria, las imágenes axiales de evaluación axial del ligamento colateral medial, que ahí es donde uno puede definir mejor si es un grado 3 realmente relevante clínicamente, con chance de comprometer la funcionalidad del ligamento o no. En este mismo artículo vieron que las lesiones clínicas grado 3, lesiones colateral medial grado 3, en la resonancia hubo ondulación del ligamento colateral medial, como el que vimos en el ejemplo que compartimos, en el 100% de los casos. O sea, es un signo que estuvo presente en todos estos casos, mientras que también podemos decir que en la lesión 1 y 2 de la resonancia, en ninguno de ellos hubo esta ondulación, es obvio, ¿no? Si hay un ligamento ahí que está hecho una cosa retraída, obviamente eso no es un grado 1 y 2. Entonces, hasta ahí no hay misterio, se poner en números lo obvio. Pero sí es importante terminar de ver esta terminología completa, ¿no? Los desgarros grado 3 en clínicos sí tuvieron en 3/4 de ellos un desgarro del ligamento menisco femoral. Recuerden lo importante que era verlos, y si tenemos esa limitación que a veces no los vemos, desgarros parciales o completos del ligamento cruzado anterior, obviamente, ¿no? Y lesiones de esquina posteromedial, ¿no? Lesiones de esquina posteromedial, que puede ser del ligamento oblicuo posterior, que puede ser lesión del menisco, puede ser lesión del menisco capsular, del tendón semimembranoso, todo lo que está en esa esquina, y que es un signo indirecto de que el estrés en valgo ha sido relevante, ha sido importante y que puede haber tenido un componente rotatorio también. Y esto no quiere decir que si hay lesión cruzada anterior o si hay lesión del ligamento menisco femoral o de la esquina posteromedial, no quiere decir que ya es un grado 3, porque también se ven en menor proporción en los pacientes con esguinces grado 1 y 2. Entonces, pero sí, esto es un mensaje para los residentes de traumatología, de no confiarse en lo que proponemos los radiólogos si es que no ven estas acompañantes, y obviamente para mis compañeros radiólogos y queridos residentes de radiología, para sumar
o hacer un checklist de las cosas que deberían buscar para darle un mayor sentido clínico a sus propuestas diagnósticas de Ginse grado 3 o de alto grado. Estas observaciones tuvieron significancia estadística. Entonces, en conclusión de ese artículo, que repito, una conclusión bien benevolente, dice que la concordancia entre resonancia y la clasificación clínica de lesiones del ligamento colateral medial fue solo justa, yo creo que fue mala. Y en las discrepancias casi siempre la resonancia sobreestimaba el grado de lesión. La resonancia, por otro lado, como hemos visto al final, correlaciona mejor con lesiones clínicas de desgarros de colateral medial de grado 3, cuando hay ondulación del ligamento colateral medial, obvio, y cuando hay lesiones asociadas del colateral medial profundo, el ligamento menisco femoral o cruzado anterior, o lesiones acompañantes en esquina posteromedial. Con esas tres cositas deberíamos ver siempre que vemos estas lesiones. Y ahora, hablé de las lesiones del colateral medial y el tiempo en el cual hay un aumento y después una bajada de proceso inflamatorio. Bueno, cuando pasa el tiempo, y estos generalmente van a tratamiento conservador, ocurre un proceso cicatricial y el componente inflamatorio se apaga. Y los fibróticos cicatriciales de baja señales de imágenes sensibles a fluido, líquido blanco. Y vemos un ligamento engrosado y de baja señal en toda su extensión. En este paciente que ya teníamos el antecedente del Ginse previo, clínico con imágenes, y que regresa por un nuevo estrés en valgo y la sospecha de un redesgarro. Y esta era la imagen sensible a fluido, T2. Y no vemos algo relevante, pero el paciente tenía inestabilidad, tenía muchos síntomas. Y sin embargo, solamente cuando hacemos esas imágenes sensibles a fluido, pero con supresión grasa, vean la grasa subcutánea como se pone negra en esa secuencia, o la grasa de la médula ósea amarilla se pone negra en esta secuencia, se pierde mucha anatomía, pero se gana en cuanto a la especificidad de lo que brilla en esta secuencia. Es solamente brilla lo que tiene el fluido. Y acá vemos que en el extremo de inserción femoral del ligamento, solo gracias a esta mayor sensibilidad para buscar cambio inflamatorio, vemos un foco inflamatorio que está totalmente fuera de tiempo, y esto es la presentación característica de estos redesgarros que dan muy poquita imagen en la resonancia, pero son clínicamente relevantes, con bastante sintomatología. No nos ha pasado esto pocas veces, y eso lo aprendimos tempranamente en la evaluación de los redesgarros cuando ya hay cicatrices de larga data. Entonces no esperen ver un gran componente inflamatorio en los redesgarros de ligamentos ya cicatrizados. Más bien la regla es esta, lo cual no quiere decir que no haya redesgarros que sean hasta dramáticos, hasta peores que la lesión original, ¿no? Pero en general no bajen la guardia, es el mensaje, cuando hay poca semiología de imágenes ante un cambio cicatricial. Este es el mismo paciente que tratamiento conservador, es Ginse de alto grado. Ahora ya saben por qué dicen de alto grado. Yo no sé si acá hay lesión, probablemente del menisco femoral, probablemente hay un poco de ondulación del colateral tibial, el colateral medial propiamente dicho, está ondulado con líquido alrededor. Entonces debe ser un grado 3, ¿no? Fue tratamiento conservador, estaba yendo bien, tenía un nuevo estrés, un paciente joven, no se cuidó, y de nuevo tiene síntomas, ¿no? Esto, ¿cuánto pasó? Pasó exactamente 3 meses después del primer estudio, de forma así calendaria. ¿Qué vemos? Vemos un engrosamiento del ligamento que es cicatricial, o que es por el nuevo Ginse, suficiente con el cambio cicatricial para tenerlo, pero el cambio cicatricial a 3 meses ya debería ser más oscuro, no debería ser tan brillante, y lo que no debería tener de ninguna manera es cambio inflamatorio en el tejido celular subcutáneo. Ese se va en días, como uno lo ve ectoscópicamente. Entonces eso hace que haya llovido sobre mojado. No es un cambio cicatricial, señal intermedia, y el cambio inflamatorio en periligamentario, imágenes laminares blancas de alta señal, imágenes sensibles a fluido, y el edema en el tejido celular subcutáneo nos está diciendo 3 meses después del primer Ginse que este es un nuevo Ginse, con una cicatriz en curso inmadura y que ha habido un nuevo Ginse. Entonces, estos son los patrones, cómo pueden ir cambiando de acuerdo al tiempo de evolución de la lesión y si hay sobreposición. Otro cantar, otra historia, otras limitaciones, es como en el caso que puse de ejemplo hace un momento, de desgarro completo con retracción proximal del colateral medial, cuando ya son posoperados y nos piden descartar redesgarro. No hay otros problemas adicionales derivados de consecuencia de la mano humana, las huellas de manipulación, las huellas magnéticas de manipulación quirúrgica son en sí mismos un problema. Los vamos a ver, aunque ya acá se puede ver signos de desgarro. Obviamente el menisco también nos está diciendo que hay un redesgarro.
pero esto lo vamos a ver en detalle en la siguiente fecha que vemos evaluación de la rodilla posoperada. Pasemos al ligamento cruzado anterior y lo haremos de forma un poco más rápida. Estas son las imágenes características en sagital del ligamento cruzado anterior. Bueno, acá estoy viendo el cruzado posterior, pero vamos a empezar a ir de medial hacia lateral en imágenes sagitales. Esta va a ser nuestro piloto, digamos, nuestra referencia. Está acá el cruzado posterior, acá está el cruzado anterior, ¿no? Cóndilo interno, cóndilo externo, y vamos a empezar a ir en sagital hacia lateral. Y esta es la imagen. Estamos cortando la inserción femoral del cruzado posterior, acá lo tenemos, debajo de lo que empieza a verse parte del techo intercondilio, y empezamos. Avanzamos, vemos el cruzado posterior ya más completo, y empezamos a ver los primeros segmentos de la banda anteromedial del ligamento cruzado anterior. Ya vemos una promediación de la banda anteromedial y posterolateral del cruzado anterior, ya vemos el techo intercondilio más nítidamente, el cruzado anterior está cortado a mayor volumen, ya dejamos de ver la inserción femoral del cruzado posterior, y seguimos avanzando y vemos unas bonitas imágenes de lo que queda de la banda posterolateral del cruzado anterior, ¿no? Vamos avanzando. Entonces, de esa manera, los ligamentos cruzados no son ligamentos fáciles de ver por resonancia, hay que ir viéndolos por pedazos. Si hacemos imágenes oblicuas, les voy a mostrar a continuación, pero tampoco son la solución final al todo, ¿no? Son como adicionales, están bien, pero necesitamos las imágenes sagitales convencionales para ver todo lo demás en la rodilla, ¿no? Vamos a ver, y la última imagen todavía vemos volumen parcial de algunas fibras de la banda posterolateral del cruzado anterior. Yo sigo con el colateral. Veamos cómo se ve, entonces, lo dije hace un momento, ¿no? Toda estructura fibrilar deberíamos verla en imágenes, en evaluación longitudinal, que es la que hemos visto hace un momento en imágenes sagitales, y también en evaluación transversa, como cortar una salchicha, porque eso nos va a poder proteger de efectos de volumen parcial. Llamamos volumen parcial cuando se sobremezclan estructuras que tienen su eje oblicuo paralelo al plano de corte y pueden confundirnos. Entonces, para evitar ese conocido pitfall o trampa diagnóstica de las imágenes seccionales, se tiene que hacer imágenes longitudinales, como las que vimos hace un momento, e imágenes transversas al eje mayor de esta estructura fibrilar. Y eso es lo que hacemos ahora con las imágenes axiales. Vemos inicialmente una inserción estrecha y compacta del ligamento cruzado anterior a nivel femoral, borde paracentral del cóndilo femoral externo. Llega así compacto el ligamento cruzado anterior. Vamos a empezar a bajar, sigue siendo compacto, pero ya se está despegando de su inserción ósea y empieza en su viaje caudal a verse ya más laxo, con fascículos independientes. A veces puede haber un poco de señal entre ellos y no necesariamente eso es patológico. Eso es algo que hay que tener en cuenta porque lamentablemente no es parte de la semiología reconocida, confiable, estas imágenes de alta señal laminares entre las dos bandas funcionales del ligamento cruzado anterior, porque están como una variante de la normalidad en imágenes de resonancia que no nos permiten usarlas con suficiente especificidad. Pero en algunos casos voy a poder mostrarles que sí las usamos. Las dos bandas separadas y empieza el ligamento que acababa muy estrecho y fino en su inserción, compacto en su inserción femoral. Cuando bajamos empieza a abrirse como un abanico en sus dos bandas, ¿no? En sus dos bandas termina de abrirse y se interdigita acá con la inserción de la raíz de inserción anterior del menisco lateral. Entonces, vemos cómo esta solución del ligamento con su famoso principio de isometría para mantener al menos alguna parte de los fascículos del ligamento en tensión constante y equidistancia de puntos de inserción durante los diferentes grados de flexión de la rodilla, hace que realmente el ligamento cruzado anterior no sea un ligamento, es un grupo de ligamentos con esta solución tan inteligente de Papalindo de hacer un abanico con un punto de inserción común estrecho y una inserción amplia en su extremo distal para cumplir esta isometría, como digo, independientemente del grado de flexión. Pero eso, lamentablemente, ese diseño tan útil es un reto diagnóstico para la resonancia, porque entre las fibras hay componente conectivo, fibrovascular, entonces eso hace que este aumento de señal sea variable y además tenemos
los cambios por la infiltración mixoide, que es parte del envejecimiento normal del ligamento, con algunas desviaciones patológicas, pero que hace que estos aumentos de señal no los tomemos realmente en consideración si es que el paciente no viene con inestabilidad referida o evaluada por ustedes o buscada por nosotros. Entonces, ese es un mensaje a tener en cuenta: el aumento de señal intersticial sin inestabilidad. Nosotros no lo usamos como signo para proponer esguinces. Y estas son las imágenes oblicuas. De hecho, esta sagital ya es un sagital oblicuo, no es un sagital real. El techo intercondilo está difuminado. Sigue el eje, digamos, lateralizado de esta imagen, en esta imagen coronal. Y esta imagen coronal es el oblicuo de esta sagital oblicua. Vamos a ver a continuación cómo avanzamos de adelante hacia atrás y vemos la extensión completa del ligamento, una inserción, como digo, tibial amplia y más bien estrecha y compacta en su extremo femoral. Vemos la inserción compacta y cómo se abre y cómo vemos, a pesar de que son imágenes oblicuas, en muchos cortes y no como los otros ligamentos que lo vemos en 2-3 cortes y se acabó. Entonces, esa es la organización fina de este complejo del ligamento cruzado anterior, y este es el aspecto como normalmente vemos los desgarros en estadio subagudo, ¿no? Se pierde la organización. Ustedes recordaban que hay un ángulo agudo en su inserción superior, acá se pierde, y hay una tendencia a horizontalizar unas fibras que pierden su inserción femoral y tienden a horizontalizarse entre las espinas tibiales en medio de una imagen de señal intermedia. Esto es T1, y sin embargo la señal intermedia acá nos está hablando de sangre, ¿no? De sangre en un estadio todavía subagudo temprano, y cómo hay esta ondulación de fibras que, de nuevo repito, en vez de acercarse al techo intercondilio, se alejan de él, ¿no? Hay una divergencia entre el ángulo del techo intercondilio y el eje del ligamento. Entonces es un signo ominoso de que es un desgarro altamente específico completo de la inserción femoral de este ligamento cruzado anterior. Esto, claro, es un gran problema para el paciente, pero no es un problema de diagnóstico para la resonancia magnética. Sin embargo, el cruzado anterior sí es depositario de varios problemas de diagnóstico. A veces hay lesiones que no son claras y nos tenemos que apoyar en signos secundarios conocidos y potentes, como estos que son las contusiones óseas y fracturas ocultas en los puntos de choque de la tibia cuando regresa y golpea la fovea del cóndilo femoral externo, y hace estas pequeñas acentuaciones de su hundimiento natural. Hay un hundimiento natural que es la fovea, y con estas áreas de microfracturas trabeculares que llamamos contusiones óseas, incluso acá otra nueva en el borde posterior del platillo tibial lateral, ¿no? Entonces, más discretas pueden ir disminuyendo de señal. Estas pueden dar síntomas por 4 o 5 meses sin ningún problema. Pueden dar imágenes por 4 meses sin ningún problema y no serían necesariamente sintomáticas al momento del estudio. Pero nos resultan bastante útiles cuando tenemos dudas de lesiones del ligamento cruzado anterior, porque ya pasó un tiempo y ya se apagó el componente inflamatorio que mostré hace un momento, y hay un proceso perverso de las imágenes de resonancia que los ligamentos, los desgarros parciales, ni que se diga, e incluso totales, pueden producir una imagen del ligamento cruzado anterior normal, una imagen, pero un paciente que tiene 3 cruces de cajón anterior-posterior no tiene cruzado anterior y tiene una imagen, ¿no? Si bien se pega en ese espacio y genera una imagen que puede darle vueltas al más experto, y eso sí es que no tenemos la clínica del paciente. Por eso son exámenes auxiliares. Entonces, en esas situaciones nos apoyamos en estos signos indirectos, porque para que haya estos signos indirectos tiene que haber habido un desgarro importante, no un esguince cualquiera cruzado anterior. Tiene que ser un desgarro importante, ¿no? Lo cual, por otro lado, la otra lectura es que no nos sirve para los esguinces discretos. Los otros signos indirectos tienen que ver con el desplazamiento anterior de la tibia consecuente al desgarro del principal opositor, ese desplazamiento anterior que es el cruzado anterior, ¿no? Me refiero a que si la tibia va para adelante, en vez de tener 110, 100 grados el ángulo del cruzado posterior, se empieza a acercar a los 90 grados, ¿no? Porque la tibia se va hacia adelante. Entonces este bucle, acentuación del ángulo del cruzado posterior, es un signo indirecto de lesión de cruzado anterior cuando no hay una seguridad. Otro signo indirecto es directamente el desplazamiento de la tibia, que donde lo evaluamos con mayor confiabilidad es en el borde posterior del platillo tibial externo, donde encontramos un desfase con el corno posterior del menisco externo, ¿no? Cuando tenemos esto, y nos sirve bastante este signo, sabemos que hay desplazamiento tibial anterior, y eso refuerza nuestra propuestas de que hay un desgarro importante cruzado anterior con consecuente inestabilidad anteroposterior. Obviamente ustedes han visto estos
incluso más que nosotros, porque cuando esto se diagnostica una radiografía y hay un cortejo y hay un problema que resolver, no necesariamente llegan a un servicio de resonancia, llegan pocos. Se pensaba esto que antes era patrimonio de los pacientes pediátricos, y ahora sabemos de tiempo que no. Y cuando hay este tipo de ligamentos, si bien ustedes ven que hay en resonancia signos de esguinces importantes, acompañantes del cruzado, la cuerda no se parte en dos puntos, ¿no? Si ya se avulsionó la inserción ósea, hay esguinces, pero suele ser, a pesar de lo dramático, ustedes mejor que nadie, pero los traumatólogos saben que esto, a pesar de que es muy dramático, es una oportunidad de tratamiento, ¿no? Porque lo más valioso de este sistema osteoligamentario está preservado, que es la unión osteoligamentaria. Entonces, es importante tener alguna aproximación de desplazamiento y de la inestabilidad que puede tener estos fragmentos con miras a evaluar si todavía hay chance de alguna expectativa de tratamiento conservador o no, toda vez que esto rompe obviamente el principio de isometría, ¿no? Entonces puede pasar el dolor, se va a consolidar con restricción de movimiento seguramente, pero van a haber consecuencias funcionales, ¿no? Nunca me voy a dejar de sorprender de la técnica para hacer los reemplazos de cruzado anterior, y de ahí sé que es tan importante la precisión en esta inserción. Entonces estas abluciones tienen una consecuencia funcional importante. Lesiones, como digo, crónicas del cruzado anterior, claro, sencillas, fáciles cuando son así, totales, con retracción isquémica del ligamento, horizontalización entre las espinas tibiales, T1 líquido oscuro, T2 líquido blanco. Muy fácil, ¿no? Ya completo. Sin embargo, eso que es lo sencillo se complica por esto. A veces tenemos estos esguinces subagudos, parciales, y en la cronicidad se vuelven así, ¿no? Y uno ve, y si no tiene cuidado de tener conciencia de la clínica del paciente, uno dice que este cruzado anterior es normal, ¿no? Y no pasan 2 meses sin que tengamos esa disociación clínico-radiológica, ¿no? Entonces, o este otro caso. Es el mismo caso, perdón, pero imágenes C2, miren cómo es un desgarro importante. Es un desgarro, si no es total, es mayoritario. Y sin embargo, a los pocos meses, este desgarro total o al menos mayoritario se ve como una imagen completa. Todo el derecho a cuestionar la funcionalidad de esta imagen como ligamento, y de hecho viene el paciente por inestabilidad extrema. Otras patologías asociadas, bajo campo, el 2003, ya tienen 21 años, históricas también, y las famosas lesión cíclope o las artrofibrosis, que no son patrimonio de los injertos de cruzado anterior, como vamos a ver la siguiente fecha, sino que en un 5 o 8% de los desgarros del ligamento cruzado anterior nativo también se pueden producir como una complicación mediata, ¿no? La famosa lesión cíclope o artrofibrosis anterior. Pasemos finalmente a la evaluación del ligamento cruzado posterior, ¿no? La anatomía normal es mucho más sencilla porque es un ligamento unilocular. En T1 a veces vemos cambios cicatriciales, pero es en las imágenes sensibles está fluido con líquido blanco, donde vamos a verlas con más claridad. Y de nuevo, la evaluación de este ligamento, si bien es unilocular, digo, es más fácil que ver la evaluación del cruzado anterior. Sin embargo, tiene su particularidad al tener un trayecto ondulado. Quiere decir que si nosotros vemos la evaluación longitudinal que vemos acá está perfecta, pero para hacer las imágenes axiales a su trayecto, hay 2 trayectos distintos, por lo menos, ¿no? Que ameritan imágenes, cortes axiales distintos. Axiales propiamente dichas y coronales en el extremo femoral para ver la evaluación axial. Y eso es lo que vamos a ver. Imágenes axiales en su extremo tibial, acá la inserción tibial. Vamos aproximándonos al cefálico, va subiendo, vamos viendo la sección axial del ligamento. La sección axial del ligamento, seguimos avanzando en la sección axial del ligamento. A veces los fascículos del ligamento a veces son bipartitos, una variante anatómica, generalmente solamente hay una muesca, pero vemos cómo la sección axial se cumple en la mayor parte del ligamento en imágenes axiales propiamente dichas. Sin embargo, cuando nos acercamos al extremo tercio femoral, se difuminan los bordes del ligamento y ya no nos sirven las imágenes axiales, ¿no? Porque claro, el eje del corte ya es oblicuo o casi paralelo al eje del ligamento en ese segmento. Entonces ahí tenemos que utilizar imágenes coronales que vienen a ser transversas al eje del ligamento. Y acá vemos la llegada del ligamento al borde paracentral del cóndilo femoral interno. Vamos a avanzar hacia atrás, veamos cómo en sentido posterior, cómo vemos secciones axiales del ligamento, donde no lo veíamos en forma nítida en las imágenes axiales. Entonces, de esta manera, y vemos, nos permite ver toda la sección del ligamento por cortes, ¿no?
la llegada a la inserción de las diversiones posteriores de los meniscos y la inserción tibial de este ligamento cruzado posterior. Incluso acá llegamos a ver algunos ligamentos meniscofemorales. De esta manera vemos la anatomía del cruzado posterior con cortes sagitales, pero también necesitamos hacer uso de cortes coronales como y axiales como las previas para tener una evaluación integral de este ligamento cruzado posterior. Y los tipos de lesión ustedes las conocen muy bien, dos mecanismos principales: el mecanismo por hiperextensión, con las contusiones o fracturas óseas en beso, con avulsiones, y el más frecuente de todos, ¿no? La semiflexión con impacto anterior, la típica lesión descrita como el dashboard injury, ¿no? La lesión de la rodilla contra la consola del vehículo, un accidente de vehículo motor ocupante, donde también hay un estrés de este ligamento, un desgarro más bien longitudinal del ligamento y de la cápsula posterior, ¿no? Con grados variables de contusiones anteriores. Entonces, estas son imágenes que ya tienen algunos años, pero con lo aparatoso que suelen ser las lesiones de cruzado posterior, es un ligamento muy resistente. De hecho, vemos muy pocas lesiones de cruzado posterior proporcionalmente, vemos muchas, pero proporcionalmente muy pocas. Y cuando vienen es porque hay lesiones de alta energía, lesiones como los mecanismos que he mencionado, con muchas lesiones acompañantes, con mucho cortejo inflamatorio, hemartrosis, y vemos esa avulsión en un tipo de lesión y otro tipo de lesión longitudinal que es muy difícil de determinar de su extensión real por el abundante edema y cambio hemorrágico que contiene este ligamento muy engrosado y aumentado de señal, ¿no? Entonces, sí es un reto diagnóstico ser preciso, igual que el cruzado anterior. Imagínense, los dos cruzados tienen ese problema, ¿no? La graduación. Si era difícil el colateral medial, imagínense en los cruzados por imágenes hacer la graduación, simplemente ahí sí es algo donde el rol de determinar el grado de compromiso funcional es un rol del médico traumatólogo, no es un rol de la resonancia, porque no sería serio hacerlo, ¿no? Salvo que tengamos lesiones completas, como las que hemos visto algunos ejemplos con fines académicos, pero que no es lo frecuente. Entonces, se entiende ese punto, ¿no? Es sencillo hacer diagnóstico, en la mayoría de casos, de ligamentos cruzados, pero resonancia magnética tiene francas limitaciones para graduar esas lesiones, ¿no? Entonces, ese es un rol de los traumatólogos con su examen clínico de especialistas para esa aproximación. Lamentablemente en eso no podemos ayudarlo, salvo las excepciones que hemos visto de desgarros completos o convulsiones completas, que son la punta del iceberg de la práctica clínica que vemos ustedes y nosotros. Las avulsiones como esta, que como repito antes se reportaban asociadas a pacientes pediátricos, pero también la vemos cada vez más en adultos, o las lesiones longitudinales como esta, ¿no? Como repito, dependiendo del tiempo en el cual se hizo el estudio, muy agudo o subagudo, empieza a bajar el componente inflamatorio, el aspecto hematoso del ligamento, y empieza a poder verse mejor, una apreciación más certera del daño, ¿no? Acá es un daño importante, longitudinal en esencia, cruzado anterior, aquí, y también uno de los meniscos femorales. Como estas lesiones con avulsión, también, como todo, tiene unos tipos que básicamente lo que nos hablan es de qué chance tiene de ser inestable ese fragmento, porque si bien estos ligamentos dan una oportunidad de tratamiento conservador, si no hay un desplazamiento importante, restricción de movimientos, porque se entiende que son elementos óseos con estrés, conservan una inserción, entonces hay una fuente de inestabilidad. Pero si no hay un desplazamiento importante, pueden responder bien, cicatrizar, consolidar el fragmento y se acabó, ¿no? Pero si hay un desplazamiento y hay un signos de inestabilidad claros, ya está. Entonces esto es hacer ese reporte, y yo creo que ayuda a poder seleccionar los pacientes para sustentar la necesidad quirúrgica de pacientes en el mundo hoy, donde tenemos un compañero llamado seguro, que muchas veces hace que la medicina la pone de cabeza, ¿no? Y un poco que le da más sentido, llega a darle más sentido a los exámenes auxiliares que a la clínica de los pacientes, ¿no? Entonces compartimos esa frustración, somos responsables también de parte de esa frustración cuando hay criticaciones clínico-radiológicas, y entonces es una información que compartimos con nuestros compañeros, es tratar de identificar todo lo que tenga que ver con la palabra clave inestabilidad, ¿no? Que es un criterio claro que justifique y seleccione adecuadamente pacientes para un procedimiento quirúrgico. Entonces hemos revisado juntos anatomía y diagnóstico por resonancia de lesiones en el ligamento colateral medial. También he tenido
la infidencia de compartir con ustedes algunas limitaciones muy íntimas que tenemos sobre la grabación de estos colaterales mediales e incluso nuestra posición personal y qué estamos haciendo un poco para contrarrestar eso que depende de los criterios que no son muy precisos, que podrían ser más precisos, mejor dicho. Y también hemos revisado juntos en forma un poquito más rápida y superficial la anatomía y diagnóstico por resonancia de las lesiones en ligamentos cruzados. También tenemos problemas de graduación ahí, pero esos son harto conocidos y eso es algo en lo cual por algo somos métodos complementarios y necesitamos la evaluación clínica de ustedes para poder guiar nuestra interpretación y afinarla, ciertamente. Finalmente, la anatomía por resonancia del complejo lateral-lateral es algo que no he hecho hasta este momento. Quiero darle pase a mi amigo y colega Elder Silva, quien está a cargo de los casos clínicos. Le puse un interrogante porque el gran ausente de esta revisión ha sido el complejo lateral externo, ¿no? Básicamente porque es una anatomía más compleja, igual la vamos a ver en un solo slide a continuación, pero la vimos ciertamente de forma muy rápida al principio en el video, pero porque las lesiones del colateral externo del complejo son bastante menos frecuentes, ¿no? Entonces, en aras del tiempo nos hemos centrado en las lesiones más frecuentes con una mira de practicidad. Básicamente, las repito, yendo en imágenes coronales de anterior hacia posterior. El primer elemento importante del colateral externo, del complejo colateral externo, es la banda iliotibial, su inserción en el promontorio de la tibia respectivo, las inserciones capsulares del menisco lateral, pero primer elemento, banda iliotibial. Yendo hacia atrás, el ligamento colateral peroneal o colateral externo propiamente dicho, que como mencioné más temprano, llegaba como un tendón, el tendón común del complejo colateral externo al peroné, y este tendón recibe fibras de la transición miotendinosa del bíceps femoral que vemos acá. Entonces es un ligamento que llega en forma de tendón junto al tendón del bíceps. Y por debajo o profundo a la inserción femoral de este colateral externo o colateral peroneal, tenemos este tendón, que es el tendón popliteo, que va a dar este rodete. Y si seguimos yendo hacia atrás, de nuevo tenemos el tendón conjunto. Ahora ya no vemos el colateral externo que veíamos en la imagen previa, pero ya vemos mejor el bíceps femoral, cómo forma esa parte tendínea, este tendón común. Y vemos mejor también el tendón popliteo, cómo empieza a dar la vuelta a la esquina posterolateral de la rodilla, ¿no? Los ligamentos acuatos son ligamentos importantes para lesiones del complejo colateral externo. No se ven de rutina en las imágenes coronales convencionales, tenemos que hacer imágenes con inclinación. Y las hacemos ciertamente menos de lo que deberíamos hacerlas, pero las hacemos, ¿no? Por temas logísticos básicamente, pero sí podemos llegar a tener aproximaciones más finas con cortes específicos para el ángulo posterolateral, sabiendo de que tienen una relevancia importante cuando no hay un tratamiento temprano de esta esquina posterolateral de la rodilla. Sin más, quiero agradecer en nombre de mis compañeros de la División Musculoesquelética, de nuestro jefe, el doctor Marco Oriundo, y muy en particular esta noche a dos personas, a la doctora Lelia, perdón, acá me llegó un mensaje, pensé que me estaban diciendo no me olvidé, no, era un mensaje de YouTube. La doctora Lelia, nuestra subdirectora médica y destacada radióloga que me ha ayudado con algunas de las demás bonitas imágenes que he compartido esta noche con ustedes, y al doctor Elder Silva, mi compañero desde las épocas fundacionales de Rodocentro, quien los dejo a continuación para poder compartir algunos casos que él va, como dije más temprano, a compartir desde su hogar porque tiene una contingencia médica que lo obliga a hacerlo desde allá. Elder, no sé si estás en línea, si me puedes mandar una señal. Y esta es la imagen axial. Mm. Nuevamente la imagen axial para una segunda visualización. Y bueno, como tiene 14 años, nosotros como protocolo hacemos una imagen coronal comparativa o sagital, dependiendo de lo que busquemos, y les muestro la imagen de la rodilla asintomática, la rodilla izquierda, la otra de la rodilla derecha. Vemos ahí, les muestro nuevamente la imagen coronal patológica. Ay.
Perdón, ya les puse la respuesta. Bueno, con estas imágenes, ¿alguien nos da algún diagnóstico? Voy poniendo las imágenes para que la vayan mirando. ¿Podrían darle el audio, por favor, liberar el audio para que podamos compartir, interactuar con los colegas? Bueno, les paso a describir si es que no tengo la respuesta. Quiero mostrarles unas imágenes hacia la línea media. La interacción es por el chat. A ver, vamos a leer el chat. No hay participación. Eh, bueno, les voy a mostrar las imágenes claves. No veo que haya las imágenes claves que quiero mostrarle. La imagen sagital, vemos el cruzado anterior, pero no vemos ninguna lesión ósea, ¿no? Entonces, y tenemos la imagen coronal comparativa, donde quería mostrarle el ligamento cruzado anterior. Acá el cruzado anterior, sin embargo, en la rodilla patológica el ligamento cruzado anterior no se visualiza. Eh, Se trata de un desgarro completo y crónico del ligamento cruzado anterior. No vemos ninguna fractura característica, no vemos líquido libre, no vemos edema que se ve en las imágenes o en las lesiones agudas del cruzado anterior. Y como les muestro nuevamente en estas con las flechas, el ligamento cruzado anterior eh, prácticamente no existe. Vemos algunas fibras sobre las espinas tibiales y la inserción femoral, recordarles en axial que tenemos que buscarla. Si no la vemos, vemos una zona de vacío sin fibras. Esto es un desgarro completo, ¿no? Ahora, si se fijaron mejor, bueno, la imagen comparativa es muy clara. La rodilla sana, el cruzado anterior está íntegro, como lo vemos, oscuro, como es un ligamento, y se abre como un abanico. Sin embargo, en la otra rodilla no se ve un tejido de señal intermedia, probablemente un tejido con alto contenido sinovial, pero no es funcional, ¿no? Además, si se fijaron bien, el paciente tenía un desgarro radial del menisco lateral, el cuerno anterior, y un desgarro longitudinal que incluso se ha medido en 18 milímetros y medio del cuerno posterior del menisco medial. Pasamos al segundo caso. Espero que ahora sí, por favor, tengamos un poquito más de interacción. Es un varón de 28 años, 5 días con una torsión brusca jugando fútbol. Refiere dolor en la cara interior y actualmente tiene sensación de inestabilidad y también refiere cierto bloqueo al movimiento. Les muestro las imágenes. Sagital T1 nuevamente. Les muestro el sagital densidad protónica con supresión grasa que actualmente es el gol estándar en resonancia para ver imágenes de músculo esquelético. Les muestro la imagen coronal. Recordemos, el paciente con inestabilidad, pocos días del traumatismo. Nuevamente la imagen sagital. Finalmente les muestro las imágenes axiales. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna
opinión, alguna opción diagnóstica. Perfecto, me están diciendo el doctor Alberto Cabana, rotura del cruzado anterior con edema óseo. Muy bien. ¿Alguna alguna otra intervención? Nuevamente mostrándole. Claramente las fracturas ocultas o características de la inestabilidad de lo posterior, como se describen como signo indirecto, ¿no? Las lesiones contralaterales al momento del giro brusco que ha tenido este paciente, las fracturas ocultas en el borde posterior del platillo tibial lateral y adyacente a la fovea del cóndilo femoral lateral, ¿no? En coronal también se llega a visualizar lo mismo, ¿no? Las fracturas ocultas en a este nivel. Y pues el ligamento cruzado anterior está completamente desgarrado, ¿no? No tiene lesión. Vamos en el resumen nuevamente. Tenemos la lesión del cruzado anterior es completa. Nuevamente la imagen, como le digo, buscar la inserción femoral es importante en el cruzado anterior porque allí es donde sucede la mayor parte de lesiones de este ligamento y luego se horizontalizan las lesiones asociadas como las fracturas que la describió el doctor, el edema óseo, fracturas características, pero no solamente eso, en este paciente además tiene esta esguince del colateral externo peroneal, tiene edema periligamentario, es un grado 1, igual que el colateral medial. Acá en la imagen axial se llega a visualizar incluso que hay un compromiso del ligamento patelofemoral medial que está lesionado, ¿no? Y finalmente, si se fijaron, tiene una lesión rampa tipo 4 cuando en la estación de trabajo, cuando revisamos con mayor detalle, vemos esta otra lesión asociada, ¿no? Que es una lesión de los ligamentos menisco femoral y menisco tibial, ambos ligamentos, una ruptura completa, es una tipo 4 de una lesión rampa. Ok, pasamos al siguiente caso. Es un varón de 34 años, 5 meses, un accidente de tránsito, era peatón, dolor en la cara lateral, tiene sensación de inestabilidad y crujido. Les muestro las imágenes, nuevamente sagital T1, muy bien, vamos a mostrarle el sagital con supresión grasa, mostramos el coronal con supresión grasa, que es el protocolo, esas son las 4 secuencias básicas, además hacemos microresonancia para estudiar la patela, la imagen coronal, la imagen axial. Si quieren que repita alguna imagen, me pasan la voz por el chat y inmediatamente la voy a colocar de nuevo. Ok, vamos a repetir el sagital nuevamente, que creo que es importante. Acuérdense que son 5 meses de la lesión. Muy bien, diagnósticos, por favor, alguna posibilidad diagnóstica por el chat, por favor. Un cuerno posterior al menisco lateral, un grado 4. No entiendo bien, ¿es un desgarro del cuerno posterior al menisco lateral? Vamos a hacer pila de imágenes en axial. Vamos a ir viendo acá la imagen, nuevamente el cruzado anterior, vemos perdón, el cruzado posterior de inserción medial, miremos que está bien hiperintenso, nuevamente lo voy a pasar, cruzado posterior, miremos, y en sagital nuevamente miremos el cruzado posterior, nuevamente muy importante el tiempo de enfermedad, son 5 meses, ya no se ve tanto edema, es una lesión más bien subaguda crónica.
pero fijémonos en el cruzado posterior, ¿no? Miren, esta es una pseudomasa muy, muy grueso. Así es, la lesión del cruzado posterior. Ahí está la lesión. Entonces, revisemos, como le digo, son ya varios meses de evolución, entonces no se ve tanto líquido articular, tanto derrame y se ve el cruzado posterior. La lesión es un desgarro completo del ligamento cruzado posterior, como hemos visto, tiene escasas fibras y nuevamente ver la inserción femoral es muy importante en este caso. Está una solución de continuidad, vemos que hay muy poco edema y el cruzado anterior, si bien está bastante bien en esta imagen, sin embargo, tiene lesiones asociadas. Como vemos, bueno, tiene lesiones asociadas en el fascículo anterolateral del cruzado anterior está lesionada o tiene una lesión parcial del cruzado anterior, pero quería mostrarle este desgarro longitudinal del colateral externo. Recordemos nuevamente, son 5 meses de evolución, entonces ya no se ve tanto líquido, tanto edema. Es una lesión longitudinal del colateral externo, colateral peroneal, hacia su inserción femoral con mínimo cambio inflamatorio. Además, hay un poco de cambio cicatricial o engrosamiento cicatricial del ligamento colateral medial, producto de este accidente de tránsito ya hace 5 meses. El caso número 4, espero les esté sirviendo, es otro varón de 34 años, 3 meses de un accidente de tránsito nuevamente, peatón, dolor en la cara lateral, inestabilidad y crujido. Este es otro pacientito. Perdón, en este caso era ocupante, era un paciente ocupante del vehículo que se accidentó. ¿Sí? La imagen coronal con supresión grasa. Más o menos es en el orden que yo lo reviso, por eso lo estoy presentando así. Nuevamente mostremos la imagen sagital. Es un poco rápido. En la estación de trabajo nos damos el tiempo de revisar uno a uno en pila de imágenes, hacer de repente alguna reconstrucción que nos permite el software que tenemos ahora. Y esta es otra, la imagen axial ahora. Vemos el edema, líquido blanco. Ok. Nuevamente les muestro esta imagen sagital. Muy bien, por favor, sus diagnósticos, por favor. Revisen todos los ligamentos, por favor, que se puedan. La imagen T1 es bastante importante en este caso. Se las muestro nuevamente. Ruptura del cruzado anterior, ok. ¿Qué más? ¿Qué más tiene este paciente? Muy bien, entonces les muestro las imágenes, creo que son claras. Una lesión rampa también están nombrando, ahorita lo vamos a ver. Entonces, sí, el T1 es muy importante para ver la parte ósea y vamos a parar ahí, ¿no? Ay, perdón, ahí. Miremos el borde posterior del platillo tibial, la inserción del ligamento cruzado posterior. Tenemos una abulsión, ¿no? Una abulsión completa de la inserción con edema óseo. Vemos que el ligamento por como le digo, el mecanismo de lesión ha abulsionado un fragmento óseo con desplazamiento leve, ¿no? Sería un grado 2 de la clasificación que mostró el doctor Escalante, el doctor Diego, y el T1, como les muestro acá, es muy importante para ver, ¿no? La imagen coronal
perdón, la imagen coronal también vemos la misma lesión. Vamos a correr hasta el fondo. Ahí, esa lesión del cruzado posterior. Perdón, ahí un poquito difícil de manejar. En la estación de trabajo es mucho más fácil, ¿no? Esta fractura por abulsión de la inserción. Y además, sí tiene razón el doctor que nos escribió, el doctor, que hay una lesión del cruzado anterior adicional. Vamos a parar en las zonas claves. Ahí, ¿no? El cruzado anterior está lesionado y sobre todo en las imágenes T1 se ven mejor las fracturas de inestabilidad anteroposterior. Estas fracturas características de inestabilidad anteroposterior en el cóndilo y platillo tibial. Entonces, tenemos estas lesiones. Vamos a mostrar un resumen. La abulsión de la inserción tibial del ligamento cruzado posterior, arrancamiento de este fragmento óseo con un incremento de señal del ligamento cruzado posterior propiamente dicho, un esguince, pero la lesión más importante es la inserción tibial. Tenía una lesión, un desgarro del cuerno posterior del menisco lateral y justo es a la llegada a la inserción del ligamento menisco femoral, el ligamento de Reisberg. Entonces este es un desgarro de Reisberg porque es del menisco lateral. El menisco medial no tiene lesión, me parece, voy a revisarlo nuevamente, pero acá le muestro las imágenes del desgarro del ligamento cruzado anterior, falta de visualización y las fracturas características de inestabilidad anteroposterior. Este paciente tuvo la lesión 3 meses antes, por eso el edema es tan poco, sin embargo, tiene derrame, ¿no? Sí hay la lesión rampa que eso lo describió, también en la lesión rampa está este incremento de señal con la solución de continuidad. Pasamos al caso 5. Un varón de 37 años, 4 días, un traumatismo con rotación externa forzada. Eso es lo que refería. Dolor en la cara medial, dolores medial, sensación de inestabilidad y crujido. Vamos con las imágenes. En primer lugar, el sagital T1, nuevamente, en el orden que se revisa en la estación de trabajo, bueno, que yo lo reviso. Le muestro el sagital T1. Continuamos con la densidad protónica con supresión grasa. Tiene inestabilidad, recuerden. Finalmente pasamos a la imagen, bueno, imagen coronal, pondrá en densidad protónica con supresión grasa. El dolor medial creo que se explica claramente con lo que estamos viendo. Y la imagen axial, ¿no? Vamos a ir pasando a la imagen axial. Muy bien. Nuevamente la imagen coronal que es una de las más importantes en el diagnóstico de este paciente por la sensación de dolor medial y la inestabilidad. Muy bien, por favor, sus diagnósticos. Vamos a ir pasando las imágenes nuevamente. El sagital y la coronal. Muy bien. Diagnósticos, por favor. El doctor Cabana es el que está participando solamente. Lateral, lateral. Y en realidad el dolor es medial, ¿no? Entonces, las imágenes representativas. Edema en el ligamento colateral medial. Sí, hay edema y bastante más. Vamos a mostrar ahorita.
Perdón. Entonces, ya le mostré la solución, pero revisando la imagen, el colateral medial está una lesión completa, una lesión. El ligamento colateral medial vemos que va una lámina, una línea oscura, negra como debe ser, y hacia su inserción femoral hay una solución de continuidad. Esta zona hiperintensa de líquido es un arrancamiento de una solución de continuidad completa, que vamos a verla en axial. Por eso tan importante, como recordaba Diego, que miremos la imagen axial. Acá está completamente lesionado, no vemos fibras que lleguen, ¿no? Es un desgarro completo del colateral medial y una tendencia a la ondulación de fibras. Entonces, vamos a mostrar la imagen. Entonces, como les decía, hay una lesión completa de la inserción femoral, eh, con una desgarro del ligamento menisco femoral. No se ve la inserción acá. Y vemos que hay edema óseo contralateral. Vemos edema óseo en la parte externa. Probablemente la contusión fue en esta zona y con un mecanismo de bostezo produjo este desgarro completo del ligamento cruzado, del ligamento colateral medial, perdón. Pero fijémonos, por favor, en los cruzados. Tiene inestabilidad, el colateral medial de inestabilidad, pero más es hacia los giros. Este paciente tiene una lesión importante, y se la muestro ahorita, del cruzado posterior. Miren esta terminación roma del ligamento cruzado posterior acá, y en la imagen coronal también la vamos a revisar. Miren cómo termina el colateral medial. Entonces, tenemos la lesión completa del grado 3 del ligamento colateral medial hacia su inserción femoral, y revisando ya en detalle, tiene este arrancamiento, esta abulsión del colateral medial, tiene este contorno romo con incremento de señal, y se abulsionó de su inserción femoral. Tiene estos dos desgarros muy importantes. Este paciente terminó una plastía de ambos ligamentos. Vamos con el caso 6. La vista coronal lateral está ondulado. A ver, vamos a revisar. Vamos a parar en el colateral lateral. ¿Ya? Vamos a parar. Este es el colateral lateral. Tiene un poco de incremento de señal, pero no llega a estar ondulado, ¿no? Ondulado. El colateral medial tiene cierto grado de ondulación más bien, pero acá este colateral medial tiene una tendencia a la ondulación. Sin embargo, el colateral peroneal o lateral llega bastante, bueno, tiene incremento de señal, pero sería un esguince prácticamente. Hay que revisarlo también en axial. Ahí, acá está el ligamento colateral, llega completo, no tiene cambio inflamatorio alrededor, pero no hay un desgarro de este ligamento. Eso sería como un esguince, ¿no? Los otros ligamentos sí tienen un desgarro mayoritario, completo, con grado 3, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente caso. Un jovencito de 17 años, 4 días con una caída brusca en fulvito, no refiero, en dolor en la cara lateral, medial, todo le duele, posterior, anterior, y tiene sensación de inestabilidad. Vamos con las imágenes. Importante esta primera imagen que les estoy mostrando. Después van a ver por qué. Sagital T1. eh, Le estoy pasando mucho más lento. Tiene unas lesiones importantes y difíciles de diagnosticar. Por eso la imagen está pasando un poquito más lenta que las otras. Vamos a revisar el sagital con su presión grasa en densidad protónica. Nuevamente, poco día de la lesión. Vamos revisando la imagen coronal. 17 años con una rodilla bastante maltratada, ¿no? Ok, y ahora miremos las axiales.
Bueno, revisen por favor las inserciones óseas en axial de los ligamentos cruzados, colaterales, complejo colateral externo. Miremos el coronal nuevamente. Muy bien. Diagnósticos, por favor. Vamos a mostrar la sagital nuevamente. Vamos a hacer un ejercicio revisando en la imagen axial el colateral lateral todos los elementos. Y veamos acá el colateral externo, peroneal, tendón del bíceps. Está alterada esta lesión. La tibial, si se fijan, tiene, no está normal, ¿no? O sea, tiene una imagen central acá en el coronal. Nuevamente vemos un contenido líquido incluso. Ok, entonces, además tiene un menisco discoide, si se fijaron, tiene un menisco discoide el colateral. Bueno, en este paciente, como le mostraba, tiene un menisco discoide, no está lesionado, es un discoide sano, pero tiene lesiones ligamentarias múltiples. Vamos a ir viendo en primer lugar, revisando el cruzado anterior. En este caso, el desgarro es en la inserción tibial. El cruzado anterior está desplazado en sentido posterior y la inserción tibial, que debe llegar como un abanico, está interrumpida, tiene una solución de continuidad. Eh, Hemos visto la inserción femoral del colateral medial, del cruzado posterior, perdón, también está lesionada, tiene un desgarro completo de la inserción femoral, lesión de múltiples ligamentos, ¿no? Y en la inserción del bíceps vemos esto, esta es una imagen, esta semiluna oscura, es una avulsión de la inserción peroneal del bíceps femoral. Acá se ha arrancado, se ha avulsionado y hay una retracción. Por eso en la imagen axial, cuando hacemos la visualización de esta imagen, no se ve esas estructuras oscuras llegando a la cabeza del peroné porque ha habido una avulsión y se ha retraído, ¿no? Entonces acá ya vemos un espacio en blanco, no hay lesión y acá nuevamente empieza el tendón del bíceps crural, del bíceps, y tiene una lesión, como les nombraba, también de la bandilotibial, un desgarro longitudinal con una imagen intrasustancia, ¿no? Lesión de múltiples, parece un accidente de tránsito lo que tuvo este paciente, tiene el edema óseo, que es secundario al traumatismo, sin embargo tiene múltiples lesiones ligamentarias de alto grado todas que ameritan pues un tratamiento quirúrgico a sus cortos 17 años de este paciente. Continuemos otro paciente, el varón de 24 años, un día de traumatismo practicando judo, ¿no? Se está haciendo judo y tuvo una mala caída, tiene un dolor en la cara lateral y anterior, sensación de inestabilidad, bloqueo y crujido. Mostramos las imágenes, sagital T1, muy importante esa imagen, sagital con supresión grasa, coronal, densidad protónica con supresión grasa, la imagen axial. No sé si está bien a la velocidad con que estoy avanzando, o de repente hacemos más rápido las imágenes. Ok, diagnósticos, por favor. Perfecto.
Ruptura del cruzado anterior óseo, inserción tibial muy bien. Es una franca abulsión ósea de todas las espinas tibiales intercondilias, ¿no? Es una fractura inestable con desplazamiento de fragmentos. Acá se ve el desplazamiento de fragmentos, el T1 es muy importante. Vemos que hay trazos de fractura, pero una abulsión de un tremendo fragmento óseo en donde permanece inserto el ligamento cruzado, ¿no? Vamos a verlo ahorita. Ahí está. El cruzado anterior llega bien hacia inserción femoral y hacia caudal está insertado en esta fractura. Ahora, no es una sola fractura, no es está conminuta esa fractura, está hecha múltiples fragmentos, que lo vemos acá, no es un solo fragmento, y eso le da un pronóstico ominoso a este paciente, ¿no? En la imagen coronal también se ve lo mismo con el desprendimiento de las espinas tibiales intercondilias y el cruzado anterior que permanece inserto acá. Esto funciona pues igual, tiene las fracturas características de inestabilidad enteroposterior en el borde posterior del platillo tibial y en el cóndilo femoral. Muy bien, vamos a ver el resumen. Es una avulsión de las espinas intercondilias a la inserción del cruzado anterior, las fracturas características, y quería mostrarle esta imagen. No se ve con mucha frecuencia, él tiene bastante derrame articular, pero si nos fijamos tiene tres niveles, ¿no? Hiperintenso, de baja señal y señal intermedia. Esta es una secuencia ponderada en T1 y la secuencia con supresión grasa, ¿no? Si vamos de la parte más hacia la zona de declive, hacia la parte superficial, la zona de declive que forman niveles y el líquido líquido es una señal intermedia en T1 y intermedia alta en la supresión grasa. Esto es sangre. Tenemos la segunda capa, que es líquido, es hipointensa, es oscura, negra en T1, pero es hiperintensa en la supresión grasa. Entonces, esto es agua, tenemos sangre, agua, y el componente superficial es hiperintenso en T1, igual que la grasa, igual que la médula ósea, y se suprime en esta secuencia con supresión grasa. Es lípido, esto es contenido lipídico, hay líquido y sangre. Es una hidrolipohemartrosis, sería, ¿no? Con tres niveles. Lo vemos con cierta frecuencia en lesiones donde hay compresión ósea y se exprime pues la médula ósea hacia el interior. Vamos a este caso número 8, varón de 45 años, un mes con una caída, dolor posterior, medial y lateral, sensación de inestabilidad. Vamos con las imágenes, sagital T1. Acá sí hay que afinar el ojo, es el sagital con supresión grasa, tiene estabilidad, acuérdense. Veamos la imagen coronal también. Imagen coronal. La imagen sagital nuevamente se las paso. Y hasta ahí quería ver. Y finalmente la imagen axial. Nuevamente observen por favor las inserciones óseas. Sigamos en axial los ligamentos colaterales cruzados y veamos qué está pasando, ¿no? Ok. Con estas imágenes, alguna eh, opción diagnóstica. Esta es un caso difícil, no es fácil. Colateral lateral. Vamos a ver el colateral lateral, dice el doctor. Miremos nuevamente la imagen. LSA no es claro, dice. Vamos a ver. Vamos a revisar esas dos estructuras. Vamos a revisarlas una por uno. Colateral lateral, colateral peroneal está acá. Ok, ahí llega. No tiene edema, no hay líquido alrededor. El cruzado anterior, vamos a revisarlo en esta imagen. ¿No? El cruzado anterior está acá. Lo revisamos en coronal. El cruzado anterior. Acá está, llega como un abanico, como le dije. Y si seguimos hacia su inserción femoral, llega acá, ¿no? Sí está llegando acá.
Miremos el cruzado posterior. Miremos el cruzado tiene un incremento de señal hacia su borde posterior y también lo revisamos en la imagen, perdón, la imagen coronal. Ahí este cruzado posterior, miremos, no es compacto como nos mostró la imagen del doctor Diego Escalante, y la imagen axial es mucho más importante para este diagnóstico. Miremos el cruzado posterior acá, vamos a ir avanzando. Y miren qué pasa, tiene una señal acá, ¿no? Entonces, este paciente, los colaterales y cruzados anteriores también, tiene una lesión del cruzado posterior. Es una lesión parcial de su fascículo posteromedial. Vemos acá la mitad del ligamento tiene una lesión longitudinal con cambio inflamatorio, es una lesión parcial del cruzado posterior. Como les digo, no es un diagnóstico fácil, hay que revisarlo en todos los planos y por eso es importante ver la imagen axial, ver el transversal. Esto podría ser un volumen parcial con lesión de otra estructura adyacente. Sin embargo, la imagen axial no demuestra que su mitad medial se encuentra lesionada con cambio inflamatorio alrededor. Es una lesión parcial del cruzado posterior. Perdón. Vamos, el siguiente paciente, 35 años, varón, 9 días traumatismo por accidente de tránsito, peatón. Vamos a ver las imágenes, le voy a mostrar ya no el T1, vamos a ver más rápido el cruzado, perdón, las imágenes sagitales ponderadas en T1. Y miremos la imagen coronal ponderada en T2, tiene dolor anterior, medial y inestabilidad, recordemos. Pasamos la imagen axial también. Nuevamente, perdón, nuevamente la imagen coronal. Ok, diagnósticos, por favor. Ya creo que estamos en el límite del tiempo. Así es, ruptura del colateral medial, muy bien. Algo que te llame la atención en las imágenes sagitales. Bien, entonces la imagen axial nuevamente la voy a pasar para revisar las inserciones de los ligamentos, inserciones óseas. Ok, ya vimos ahí una lesión, vimos esta lesión. Entonces, se trata, como dice el doctor, de una lesión del colateral medial, un desgarro completo, en este caso de la inserción tibial, como mostraba Diego en la presentación, un desgarro completo de la inserción tibial. Vemos la imagen axial, hay una solución de continuidad, hay cambio inflamatorio importante en la grasa, es una lesión aguda con retracción y ondulación, ¿no? O sea, cuando hay ondulación, es un grado 4, este paciente debe tener un importante bostezo. Y si nos fijamos en la imagen sagital, acá tiene estas fracturas características de inestabilidad anteroposterior. Cuando vemos esas fracturas hay que ir a buscar cruzado anterior, ¿no? Entonces, la imagen, el siguiente lesión es un desgarro al menos parcial del cruzado anterior. Vemos que todavía llega algunas fibras, pero está hiperintenso, está con incremento de señal y desorganizado y asociado a la lesión, a las fracturas del cóndilo femoral externo y del platillo tibial lateral. Esto lo más probable que sea un desgarro de alto grado, ¿no? Ahí depende mucho del examen físico para determinar si es que hay una lesión mayoritaria. Bueno, siéndole a casi las 10:30, les pongo alguna pregunta, algo por favor quisieran compartir. Sé que no es la mejor manera de llevar a cabo este tipo
de presentaciones que debería ser presencial. Lamentablemente estoy en un posoperatorio reciente y no me permitió salir. Muy bien, entonces creo que con esto sí queda grabada la clase. Muchas gracias, creo que terminamos. Voy a dejar de compartir para que el anfitrión pueda. Bueno, muchas gracias por su participación.